Eneida, libro 11. Al siguiente día, Eneas, antes aún de enterrar a sus muertos, cumple sus votos a los dioses. Erige un tronco de encina sobre un túmulo y lo convierte en un trofeo a Marte, vistiéndolo con las armas de Mecencio. Exhorta luego a sus compañeros. Hay que desechar el temor. Está hecha la parte mayor de la guerra, y conviene disponer los ánimos con la esperanza de hacer pronto lo que resta. Entre tanto, es preciso ocuparse de enterrar a los caídos, y enviar a Palante a su padre. Se retira llorando al lugar donde Acetes, antes escudero de Evandro, guardaba el cuerpo de su hijo. Allí están los criados, y los troyanos y sus mujeres. Estas con el cabello deshecho, según la costumbre luctuosa, gimen cuando el héroe se presenta. El mismo Eneas se conmueve al ver el cadáver del joven, y habla, llorando su muerte temprana y el dolor de Evandro, que acaso ruega a los dioses por su hijo, cuando éste ha fallecido ya. Un consuelo tendrá el rey de los Árcades, que Palante tuvo un fin glorioso. Su desaparición es grave pérdida para Italia y para Julo. Entonces selecciona 1000 varones para que acompañen los restos mortales y consuelen al padre. Disponen un féretro de ramas y colocan sobre él el cadáver. Eneas lo cubre con 2 telas de púrpura y oro, hechas por la reina Dido, y añade trofeos y armas quitadas por Palante al enemigo. Con las manos atadas a la espalda, van 8 cautivos que serán inmolados en la pira del joven, y siguen troncos vestidos con las armas de los jefes enemigos muertos, ostentando el nombre de los mismos. Llaman a Acetes, que se postra, doliente, en la tierra. Luego van los carros rútulos ensangrentados, y el caballo de guerra de Palante, que camina llorando. Otros llevan las armas de Palante y todos los demás siguen detrás, con las armas vueltas en señal de duelo. Cuando se retiró el cortejo, Eneas dio el último adiós a Palante y regresó a los reales, a donde llegaban los embajadores de Latino pidiendo que se les permitiera dar sepultura a sus muertos. Eneas lo concede, y les hace saber que él ha llegado a Italia por mandato del destino, que solo quiere la paz y que sería mejor resolver la guerra mediante un combate singular entre él y Turno. Se asombran los latinos de su respuesta, y Drances, latino enemigo de Turno, ofrece llevar al rey la proposición en ella contenida, y afirma que a los suyos les complacerá ayudar a construir la nueva Troya. Se pacta una tregua de 12 días, durante los cuales latinos y troyanos se mezclan sin daño, y se dedican a cortar la madera para las piras funerarias. Entretanto, la fama había llevado a Evandro la noticia de la muerte de su hijo. Van los árcades a las puertas de la ciudad, llevando antorchas fúnebres, y se unen con los troyanos que vienen a su encuentro. Cuando las mujeres los ven entrar, rompen en grandes lamentaciones. Llega Evandro y se arroja sobre el cuerpo de Palante, y llora su muerte, y se queja de estar vivo todavía. Aprueba los funerales dispuestos por el piadoso Eneas, y pide a los troyanos que regresen a su rey para decirle que el único motivo que alarga su vida es el deseo de saber que Turno ha muerto a sus manos. Había llegado la mañana, y Eneas y Tarcón levantaban piras para quemar los cuerpos de su gente. Los hombres dan, a caballo, 3 vueltas alrededor de los fuegos. Arrojan en estos los despojos arrebatados a los enemigos y las armas y ropas de los mismos muertos. Sacrifican bestias a la muerte y vigilan mientras las llamas se consumen y llega la noche. Por su parte, los latinos alzan también innumerables piras para sus muertos. Entierran a muchos, a otros los envían a sus lugares de origen o a la ciudad, y a los de la gente del pueblo, los queman en montón. Al tercer día, juntan los restos mortales y los sepultan. En la ciudad de Latino, el luto es general.
Hay quienes, dolientes, execran a Turno y mandan que combata él solo con Eneas. Drances refuerza esta opinión. Otros, en cambio, están a favor suyo. En estas circunstancias, regresan los embajadores que habían ido a pedir el auxilio de Diomedes y declaran que todo había sido inútil, y había que procurar otras alianzas o hacer la paz con Eneas. Latino, preocupado, llama a consejo a los principales de los suyos. Se reúnen todos en el palacio. Latino, sentado en el centro de la asamblea, manda que los embajadores den cuenta de su misión. Vénulo, el jefe de la embajada, empieza a hablar. Visitaron a Diomedes en Argiripa, la ciudad que fundó en Italia. Le dieron los regalos preparados, y le dijeron el motivo de su viaje. Él respondió que los latinos debían guardarse de hacer la guerra a los troyanos. Los griegos que lucharon contra ellos tuvieron una triste suerte. Así lo testigua el destino de Ayaxoleo, de Menelao, de Ulises, de Neoptólemo, de Agamenón. El mismo Diomedes no pudo volver a su patria y vio a sus compañeros convertidos en aves. Por tanto, no está dispuesto a ponérseles de nuevo. Él, que luchó contra Eneas, sabe cuánta es su fuerza. Si hubiera habido en Troya otros 2 hombres como él, los teucros habrían podido expugnar a Grecia. Los 10 años de resistencia de la ciudad fueron posibles gracias a Eneas y Héctor. Diomedes aconseja que se pacte la paz con los troyanos. Se turban los ausonios al oír esas noticias. El rey latino dice que los suyos han emprendido una guerra contra gente invencible. Están derrotados y, sin la esperanza del auxilio de Diomedes, tienen que valerse por sí mismos. Han combatido con valor, y Latino no culpa a nadie de lo ocurrido. Su opinión ahora es ceder a los troyanos unas tierras al occidente del Tíber, como socios del reino, hacer con ellos un tratado. En caso de que quisieran irse, los latinos les fabricarán 20 naves. Irán embajadores a Eneas con la propuesta, le llevarán ricos presentes y las insignias del reino. Drances, enemigo de Turno, afirma que va a decir lo que todos piensan, pero callan por miedo a las iras de aquel por cuya culpa han caído tantos, y que, en último término, se da a la fuga. Que hay que añadir a los dones ofrecidos ese Eneas, uno más. La mano de la princesa Lavinia. Turno, por el bien de la patria, debe renunciar a sus derechos. Luego se dirige a Turno, y le suplica que, por la salud de todos, o se retire o vaya a combatir él solo con Eneas. Se encoleriza Turno y habla a Drances, desafiándole a ir junto con él a luchar contra los enemigos. Nadie puede justamente acusarlo a él de cobardía, si se consideran las hazañas que ha consumado. Drances le injuria sin razón y hace aparecer mayor de lo que es el poder de los troyanos. Sin embargo, no lo atacará, y lo dejará con vida. Luego habla a Latino y le dice que, si ya no tiene esperanza en las armas latinas, pida la paz. Pero que debe considerar que les quedan grandes recursos y valientes jóvenes, y la alianza de las ciudades italas. Por lo demás, los troyanos han sufrido también considerables bajas. No hay que desmayar y hay que confiar en la fortuna. Si no se cuenta con la ayuda de Diomedes, se tiene en cambio la de Mesapo y Tolumnio y otros muchos jefes, y se dispone del auxilio de Camila y los volscos. Pero si Eneas está de acuerdo en medirse solo con él, Turno está preparado a ello, aunque su enemigo, como Aquiles, lleve armas hechas por Vulcano. Estaban en esto, cuando Eneas movió sus ejércitos para atacar. La noticia llega a la ciudad, y los jóvenes se aprestan a la defensa. Turno aprovechó la ocasión increpando por su actitud a los que se sentaban en la asamblea, salió del palacio y se puso a arengar a sus capitanes.
a Voluso le manda que haga armarse a los volscos y guíe a los rútulos. A Mesapo, Corras y Catilo, que lleven al campo la caballería. A otros, que defiendan las murallas de la ciudad, y a los restantes, que vayan con él a la lucha. En esas circunstancias, Latino abandona el consejo y difiere sus planes. Mientras se fortalecen las defensas y suena la trompeta bélica, la reina Mata, su hija Lavinia y las restantes matronas van al templo de Palas a pedirle que aniquila al jefe troyano. Se viste Turno armas rutilantes y, animoso, espera vencer. Cabalga a su encuentro, acompañada de los volscos, Camila, que desmonta para hablarle y ofrecerse a ir a pelear contra los troyanos y los jinetes etruscos. Turno le propone que, en tanto que él tiende una emboscada a Eneas que avanza por el monte, ella, con Mesapo y los latinos y los de Tiburto, acometerá la caballería tirrena. Exhorta luego a Mesapo y a los aliados y marcha a tender la emboscada. Hay un valle entre montañas boscosas, a donde lleva un estrecho sendero. Sobre este, en lo alto del monte, una planicie invisible desde la parte de abajo, ofrece a quienes en ella estén la posibilidad de atacar por sorpresa a los que pasen, o hacer rodar peñas sobre ellos. Allí se coloca Turno para guardar el paso de Eneas. Entretanto, Diana llama al cielo a Opis, una de sus compañeras, para hablarle de la suerte que espera a Camila. Esta es amada de la diosa desde mucho tiempo atrás, pues Metabo, su padre, cuando huía de los volscos sus perseguidores, se la había consagrado de niña. Ella se crió en selvas y solitarios montes y guaridas de fieras, alimentada de leche de yegua y vestida de piel de tigre. Desde pequeña aprendió a usar las flechas y la honda para cazar, y, a pesar de sus muchos pretendientes, permaneció virgen por amor a la hija de Latona. Ahora, en lugar de ser una de su cortejo, va a entrar, bajo infausto presagio, en la guerra contra los teucros. Cuanto Diana puede hacer, es sepultar su cuerpo tras impedir que lo despojen de sus armas, y llevar la muerte a quien la haya matado. La encargada de realizar esta venganza será Opis, a quien la diosa entrega la flecha con que habrá de consumarla. Cuando Diana termina de hablar, su compañera desciende del cielo a cumplir su mandato. En ese momento, los troyanos acercan a los muros su caballería. En contra marchan Mesapo y los latinos, Corras y Catilo y la Virgen Camila. Después de haberse detenido ambos ejércitos a la distancia que puede cubrir un dardo, y tras haber ensombrecido el cielo con las armas arrojadas, se precipitan uno contra el otro. Luchan Tirreno y Aconteo, y la caída de este desmoraliza a los latinos, que huyen protegiéndose la espalda con los escudos. Seguidos por los troyanos, llegan cerca de los muros, y allí se vuelven a combatir. Entonces, a su vez, los troyanos se dan a la fuga. Esto mismo ocurrió en dos ocasiones. Orcíloco derriba a Rémulo. Catilo abate a Iolas y Arminio. ¿Quién? La sangre corre por todas partes y caen quienes buscan la gloria en las heridas. Camila, con un pecho desnudo al modo de las amazonas, lucha con leves ástiles que lanza mano, o con un hacha de doble filo. Tiene como compañeras a las itálicas Larina, Tula y Tarpeya. Luchan todas como las amazonas en torno de Hipólita o siguiendo a Pentesilea. Camila derriba a Euneo, hijo de Clicio. Luego a Liris y a Pagaso. A Mastro, Terrio, Arpálico de Mofonte y Cromis. Cuantas flechas dispara, tantos hombres son abatidos. Traspasa después a Órnito el cazador, y vence a Orcíloco y a Butes, los mayores de los teucros. Por accidente queda frente a Camila el ligurijo de Euno, ducho en engaños, que, no pudiendo huir, finge querer batallar con ella pie firme. Cuando la Virgen baja de su caballo, él espolea el suyo para escapar.
Entonces Camila lo alcanza corriendo, lo pasa, y, de frente, le da muerte. Júpiter, que observa la pugna desde el Olimpo, incita las iras de Tarcón, y este rehace para el combate las filas de los suyos, haciéndoles ver que huyen delante de una mujer, y reprochándoles su molicie. El mismo Tarcón arremete contra Vénulo. Él y su presa parecen un águila y una serpiente en lucha mortal. Enardecido por el ejemplo de su jefe, acuden los meónidas. En ese momento, Arrunte comienza a acechar a Camila buscando la oportunidad de herirla. Por azar, Camila ve entre los guerreros a Clóreo, sacerdote de Cibeles, que iba cubierto de armas fastuosas de púrpura y oro. La Virgen, llevada por el deseo de ofrendar en los templos esas armas o de vestírselas ella misma, lo persigue, olvidada de todos los demás. Arrunte ve llegar la ocasión esperada, y pide a Apolo que guíe hacia Camila su lanza y que le permita regresar a su patria. Febo concede la primera petición. Desapercibida, Camila recibe la lanza debajo del pecho desnudo. Mientras sus compañeras acuden a socorrerla, Arrunte emprende la huida, y se mezcla con el grupo de los combatientes. Camila no puede arrancarse de la herida a la punta de hierro. Antes de morir, le encarga a K, una de las suyas, que vaya a decirle a Turno que marche contra los troyanos y los aparte de la ciudad. Resbala del caballo, suelta sus armas y muere. Opi lo ha visto todo, y se lamenta de la suerte de la Virgen. De pie sobre la tumba de Gerseno, espía a Arrunte, que viene hinchado de vanidad por su hazaña. Tiende el arco la diosa, dispara, y el matador de Camila siente a un tiempo el ruido del arma y el dolor de la herida. Queda su cuerpo abandonado en los campos, mientras Opi vuela hacia el Olimpo. Muerta Camila, los volscos y los rútulos huyen rumbo a la ciudad, perseguidos por los teucros. En el tumulto que se forma en las puertas, sucumben muchos míseramente, a manos de sus mismos compatriotas o de los enemigos que van tras ellos. Movidas por la visión de Camila, las mujeres defienden las murallas y se ofrecen a morir las primeras. Turno recibe la noticia de la muerte de Camila y, obedeciendo la cruel voluntad de Júpiter, sale del lugar donde estaba emboscado y no acomete a Eneas, que en esos momentos sale del valle de la selva. Ambos reyes llegan con todas sus tropas junto a las murallas. Eneas divisa entre el polvo las fuerzas de Turno, y este reconoce al cruel Eneas en armas. Si no hubiera sido porque el sol se ponía y regresaba a la noche, habrían combatido allí mismo. Asientan sus reales frente a la urbe, y protegen las murallas con vallados.